con usted en todo lo que usted ha realizado en este precioso día y que en esta hora usted pueda dedicarle este tiempo al Señor. Vamos a orar para dar inicio a esta asamblea de hoy. Padre del cielo, en esta hora venimos delante de ti, primeramente alabándote, agradeciéndote, dándote a ti el honor, la gloria, porque tú eres merecedor de ella. Dándote a ti, Señor, en la posición y el lugar que mereces en cada uno de nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestro templo, en nuestras vidas. Sé tú, Señor, posiciónate tú en el primer lugar en cada una de nuestras vidas. Te entregamos todo lo que somos y te pedimos en esta hora que nos perdones, que laves nuestras vestiduras sucias, manchadas por el pecado, y pongas en nosotros vestiduras blancas, que podamos entrar en tu presencia, Señor, con libertad, en santidad, y podamos traer ofrenda digna de poner delante de ti, podamos deleitarnos en tu presencia, podamos, Señor, sentir tu poder, tu mover en este lugar, sin ningún tropiezo, sin ningún obstáculo en nuestra parte, sino que pueda fluir con libertad. Espíritu Santo de Dios, toma control de esta asamblea de hoy, toma control de todo lo que haremos, y que lo que has preparado para nosotros hoy lo podamos recibir con gozo, con alegría, con humildad de espíritu, y sabiendo que tú eres quien nos diriges, que tú tienes toda verdad, toda la voluntad del Padre es revelada por ti a nuestras vidas, y debemos seguirte en todas las cosas. Toma todo el control, deshacemos toda obra del enemigo en nuestra contra, deshacemos toda artimaña del diablo en contra de la iglesia de Dios, en contra de cada uno de los siervos y siervas de Dios en nuestro país y a nivel mundial, y declaramos victoria en el nombre poderoso de Jesucristo, agradeciendo porque sabemos que hoy, como tú lo dices en tu palabra, están tus oídos atentos, tus ojos puestos en este lugar para recibir las alabanzas de tu pueblo y para hablar y establecer esa comunicación, ese canal que cada día debemos tener en nuestros corazones abiertos para ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Vamos a estar leyendo en el libro de los Proverbios el capítulo 9. Proverbios, capítulo 9. Vamos a leerlo completo y lo vamos a leer de forma antifonal. Yo voy a empezar con los impares, con los pares, y al final todos leemos el versículo 18. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ve acá, a los faltos de cordura dice. Venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dijo. Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, todos juntos. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Amén. Amén, amado hermano, le invito a que alabemos al Señor con gozo, con alegría, con libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Únete más, y alabaremos al Dios del cielo, arriba de los ejércitos. Únete más, y alabaremos al Dios del cielo, arriba de los ejércitos. Mi alma se goza
más, únete más, te alabaremos. Al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Únete más, te alabaremos. Al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Estarás tú velando como las vírgenes, estarás tú velando como las vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Únete más, te alabaremos. Al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Únete más, te alabaremos. Al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Oh, pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón.
corazones te buscamos, Señor, porque sabemos que sin ti nada somos y sin ti, apartados de ti, nada podemos hacer. Recibe hoy toda nuestra adoración, recibe hoy este momento en que hemos dedicado, Señor, para buscar tu rostro como congregación, cada uno en el momento en que lo está haciendo, en el lugar donde lo está haciendo, pero todos unidos en un mismo espíritu, Señor, buscando tu rostro en espíritu y en verdad, porque sabemos que tú buscas tales adoradores, Padre. Oh, te adoramos. Haz de nuestros corazones tu altar, de nuestras vidas tu casa, tu habitación, una pasión hoy nos une. Deseamos tu espíritu.
con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Oh, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Ahora continuamos con la palabra del Señor, con la exhortación que tenemos preparada para este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 11 y vamos a leer el versículo 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El 30, vamos a leer el 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, a esta hora yo quiero compartirle esta palabra de refrigerio, esta exhortación que ha puesto el Señor en nuestro corazón. Y es una palabra que se ajusta a nuestro diario vivir, a nuestro diario pasar, cada momento, cada situación que tengamos. Porque el Señor está hablando con sus discípulos de una realidad, que hay cargas pesadas. Lo primero que podemos entender es que Jesús reconoce que estamos atribulados, que estamos cargados, que hay muchas situaciones que nos llevan al extremo del estrés, de la tensión, de la preocupación. El mundo nos hace sentir aflicción. Recuerde que Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor Jesús está haciendo un reconocimiento en este momento de lo que es realmente nuestra vida humana y de las cosas que van a venir, vicisitudes, problemas, situaciones difíciles, enfermedades, situaciones económicas, póngale el nombre que usted quiera. Y sí, hoy en día estamos viviendo una de esas situaciones difíciles, tensas, que tal vez jamás pensamos que ocurrirían en nuestras épocas, pero que está pasando y que el mundo, muchas personas sienten la presión. Claro que sí, hay falta de empleo, hay situaciones económicas en los hogares, hay personas en el hospital, hay gente enferma padeciendo tanto del COVID como de otras enfermedades, hay corrupción en los gobiernos. Y nos podemos sentir frustrados, nos podemos sentir cargados, nos podemos llegar a sentir como siempre, como Jesús lo estaba diciendo en este verso. Y antes de eso, Él hablaba de algo interesante, hablaba de la revelación que Dios le ha dado a su pueblo. Que la ocultó de los sabios, dice, mas se las ha dado a los niños.
y que dijo, para poder entrar al reino de los cielos, usted y yo tenemos que hacernos como niños. Amén. Recibir su palabra como un niño que cree, un niño que se convence, un niño que puede estar convencido de que existen los superhéroes o de que hay cosas que aunque él no haya visto, él cree que existen. Ese convencimiento nos va a llevar a un nivel de paz. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver el mensaje descanso para el alma. Jesús los invita, nos invita. Lo primero dice, venid a mí. Mire que Jesús es claro y todo su ministerio se la pasó diciendo, venid a mí. No habló de otra alternativa, no habló de otro camino. De hecho, remarcó que Él es la puerta del redil, que solamente Él es el camino estrecho que lleva a la vida, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él, que solo Él conoce al Padre y el Padre solo a Él reconoce como hijo, que ellos son uno y que la revelación y la salvación solamente es a través de Él. Y ahora una vez más dice, no solo para la salvación, ¿verdad? Porque podemos pensar, bueno, sí, por la salvación yo sé que es Cristo, pero para otra cosa buscaré a otras personas. Pero Él dice, no, vení a mí también cuando estás trabajado y cargado. Y yo, qué tremendo, os haré descansar. Vamos a entender que cuando Jesús hablaba de cargado, en el término griego la palabra es fortizo. Y fortizo en el término griego es cuando tú montas toda la carga en un barco, en una carreta, en un animal. Es decir, cuando ya está sobrecargado, ya está extremadamente pesado. Ese cargado del que habla Jesús, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, disculpen, es precisamente una sobrecarga, algo que no puede llevar un humano, que se puede llevar en un barco, que se puede llevar en una carreta, que la puede llevar un animal de carga, pero para un ser humano sería sobrecargado, sería extenuante llevar. Y Él nos invita, dice, vengan a mí, si usted se siente así, y dice, ven a mí. Y aunque conozcamos de Cristo muchas veces, nos alejamos de Él en algunas situaciones y nos enredamos en algunas situaciones y tenemos que recordar esta palabra y decir, espérate, es que estoy tratando de hacerlo solo, es que estoy tratando de llevar mi carga. Y Jesús me dijo, ven a mí si estás trabajado y cargado. Y no queda ahí, dice que yo os haré descansar. ¿Cómo puede Jesucristo hacernos descansar cuando tenemos cargas, cuando tenemos ese trabajo intenso, ese afán o esa aflicción en nuestras vidas? Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él vino a traernos paz. ¿Cómo logramos esa paz? ¿Cómo logramos ese descanso para nuestra alma? ¿Cómo logramos no cargarnos ni atribularnos con las situaciones del cada día, con los quehaceres de la vida, con los afanes, los problemas, las enfermedades, con lo que sea que se levante? No es fácil, porque son cosas reales, pero siempre recuerdo un testimonio que nos hablaba el pastor en una situación de salud, cuando él decía, pero ¿por qué me siento así si yo creo a la verdad de Dios? Y el Señor le respondió, sí, porque hay dos realidades. Está la realidad de que estás enfermo y está la realidad de que yo sano las enfermedades. ¿Cuál de las dos realidades vas a creer? ¿Cuál vas a adoptar? ¿Cuál vas a tomar? Porque creer no es simplemente decirlo de palabra. Muchas personas piensan que confesar con su boca que Jesús es el Señor y creerlo en su corazón es solo eso, solo es hablarlo y tenerlo como algo que creo que sucedió. Sin embargo, si profundizamos en el tema, nos daríamos cuenta que ese creer del que habla la palabra es pactar. El griego de ese creer en el Señor es pactar. Es decir, un pacto es que yo voy a hacer algo
y de allá voy a recibir algo. Usted va a pactar. Entonces, si yo pacto con el Señor, si yo le creo, si yo decido actuar lo que Él me pide, agradarle a Él, ¿qué dice su palabra? Que si yo creo en Él y creo en su palabra, Él hará. ¿Sí? Que pedimos, pero pedimos mal, pedimos sin fe, por eso no pasa. Pero si pido creyendo, me será hecho. Entonces, cuando el pastor enfrenta esa realidad, dice, ¿cuál de las dos vas a creer? ¿Cuál vas a vivir? ¿En cuál te vas a mover? Yo tengo que moverme en la realidad del Espíritu, que es la realidad que predomina sobre lo natural. Pablo dice en la carta a los Romanos que las cosas espirituales dominan sobre las materiales, que dice que el hombre espiritual discierne las cosas que son del espíritu y las cosas que son naturales, porque primero lo espiritual. ¿Y cómo fortalezco lo espiritual? A través de la oración, a través de la palabra de Dios y a través de las prácticas espirituales como el ayuno, la fraternidad y el amar a los demás. Pero hoy quiero resaltar que Jesús dice, yo os haré descansar, y luego nos da una fórmula, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiero sacar a relucir estas dos cualidades. Primero, Jesús dice, llevad mi yugo. Vamos a Él. Él nos hace descansar. Él nos perdona de nuestros pecados. Él nos redime. Él dice, déjalo de lo que pasó antes, déjalo atrás, libérate de eso, libérate de rencores, de amarguras. Y Él nos ayuda a conseguir esa libertad, ese descanso para nuestra alma. Y luego te dice, toma mi yugo, llévalo. Mire, no nos obliga. Pero sucede algo interesante. En esta vida que tenemos, o llevamos el yugo de la esclavitud y del pecado, o sea, vivimos bajo las leyes del mundo, o llevamos el yugo de la libertad y la verdad, o sea, vivimos bajo las leyes de Dios. No hay otra forma de andar en esta vida. Es decir, decía Pablo, yo dejo de ser esclavo del pecado para hacerme esclavo de Cristo. Siempre tengo que responder a alguien, siempre tendré que someterme a alguien. Sin embargo, Jesús nos pide voluntariamente, dice, lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí. Amén. Lleva lo que Jesús vino a hacer a la tierra, es algo hermoso. ¿Qué vino a hacer? A servir, a ayudar. Dice, a dar libertad al cautivo, vista al ciego. Amén. A dar buenas nuevas de salvación. Él dice, lleva mi yugo, es decir, hagamos eso mismo. Llevemos las buenas nuevas de salvación. Amemos al prójimo como a nosotros mismos y amemos a Dios sobre todas las cosas. ¿Eso es un yugo? Sí, ese es el sometimiento a Cristo. Ese es el yugo que Él dice, lleva ese. Lleva mi yugo, imítame, sé como yo. Habla mis palabras y aprende, llévalo. Y aprende de mí. La única forma para llevar ese yugo es realmente aprendiendo de Cristo, actuando lo que Él actuó. Dice, aprende de mí que soy manso, tranquilo. Jesús dijo que nosotros teníamos que ser pacificadores. Jesús dijo que éramos bienaventurados cuando por su causa fuéramos vituperados, fuéramos perseguidos. Nunca nos llamó a enfrentarnos en lo natural, sino en lo espiritual. A orar, a atar y desatar, porque cuando le dijo a Pedro, lo que atares en la tierra será atado en los cielos, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, nos está llevando a otro nivel, no a enfrentarnos entre nosotros, sino a pelear las batallas de rodillas, a realmente a llevarlo al plano espiritual. Y mire, dice, aprende de mí. Si yo en el Espíritu estoy lleno, realmente lleno, de la sabiduría de Dios, de la unción de Dios, yo voy a actuar en mansedumbre, porque yo entiendo que no son mis hermanos, porque yo entiendo que no son las circunstancias, porque yo sé que mi guerra, mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestados, contra principales, contra gobernadores en las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad. Yo lo sé. Entonces puedo ser manso con las demás personas y puedo ser humilde.
Y tenemos que entender que la falta de humildad, de reconocer que necesitamos a Dios, de reconocer que hemos fallado, que hemos hecho algo mal, de decir, Señor, ¿sabes qué? Hasta este momento no he hecho las cosas tan bien y quiero hacerlas bien, y humillarme delante de Dios es parte de la fórmula para hallar descanso en mi alma. Porque si yo reconozco, mire, cuando una persona anda en pecado, cuando usted anda haciendo algo malo, no anda tranquilo. El que anda haciendo algo malo, el que anda en trampa, anda con el temor de ser descubierto, anda con el cuidado de no dejar rastros, de tapar todo. Y no puede tener paz su alma, no puede vivir la vida a plenitud, que Jesús quiere que tengamos vida y vida en abundancia, una vida plena. Así que Él mismo nos dice, aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón. Si hay algo que tengamos que reconocer, si hay algo que estemos haciendo mal y tenemos que rendirles cuentas a nuestro pastor o a nuestra familia, hagámoslo. Si tenemos que ponernos a cuenta, hagámoslo, porque no sabemos el día y la hora en que Cristo vendrá por su iglesia y no podemos estar ensoberbecidos en nuestros corazones, llenos de inmundicia, llenos de pecado, llenos de sentimientos que nos puedan costar nuestra salvación. Entonces Él dice, aprendan de mí, manso, tanto así que se entregó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, y humilde, tanto así que siendo el soberano sobre todo el universo, que estando fuera de los límites del tiempo y el espacio, se sometió a un cuerpo mortal para salvarnos. ¿Qué mayor humildad que esa muestra que Él nos da? Entonces, si lo aprendemos de Él, si realmente somos humildes, mire qué tremendo, entonces recibiremos el descanso para nuestra alma. El Señor nos lleva primero a un cambio de perspectiva, a ver las cosas del mundo espiritual. Segundo, al perdón de los pecados, al vivir una vida en santidad, alejados del pecado. Y tercero, cuando Él dice lleva, voluntariamente te lo dice, es la solución. Lleva mi carga, lleva mi yugo, esa es la solución. Te da un propósito. Te da un propósito. Y al hacerlo, en esa actitud de mansedumbre y humildad del corazón, vamos a reflejarlo en lo natural, en los frutos. Vamos a llevar fruto, y el fruto es lo que se ve. El fruto es lo que las personas pueden decir. Esa persona está actuando bien, está haciendo las cosas, es un siervo de Dios, es una sierva de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo en Mateo 23:12, que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire qué lindo. El mundo pelea, las personas pelean por subir de nivel, por superarse, por llegar más alto. El mismo Señor nos habla de que sí, hay que remontarse como las águilas, pero nos enseña que si nosotros descansamos en Él y hacemos caso a su palabra, llevamos su yugo en humildad, no como que estamos buscando la recompensa, sino en humildad, por obediencia, Él se encarga de enaltecernos, o sea, de levantarnos. Amén. El que se humilla, Él lo enaltece. Y cuidado que cuando Él te sube, tú te subas. Jamás. Tenemos que luchar contra nosotros mismos. Que cuando el Señor nos suba, no nos subamos nosotros también. Que permanezcamos en humildad delante del Señor. De corazón. No estamos hablando de mal vestir o de mal vivir. Estamos hablando humildad de corazón, de accesibilidad, de ser realmente transparente y de pensar en el bien de los demás. Entonces, si nosotros nos ocupamos del yugo, eso es lo que está diciendo, llevad mi yugo, aprended de mí que soy más humilde de corazón, y luego termina diciendo, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque si lo hacemos, si nos ocupamos del reino de Dios, del reino de los cielos, si nos ocupamos del yugo que Él pidió que lleváramos, si nos ocupamos de llevar las buenas nuevas de salvación, de orar por los demás, de servir a los demás, si nos ocupamos de lo que realmente importa, si hacemos tesoro, eso es hacer tesoros en los cielos, el mismo Señor se encargará de subirnos, de ayudarnos, de levantarnos. Amén.
Y lo más hermoso que hay es que cuando Dios nos levante, sigamos en humildad. Porque Jesús, siendo famoso en la tierra conocida de Israel, por el poder que salía de él, por las sanidades que había hecho, por los milagros que había hecho, en el momento de tensión, el momento donde las personas se acercaban a él, el momento donde una persona tocó el borde de su manto sin su permiso, él no lo reprendió, él no se ensañó sobre la persona, él no se enalteció, sino que reconoció la fe de aquella persona. El que está en humildad puede reconocer y discernir los espíritus, el mover espiritual, lo que Dios está haciendo en cada vida. Esa mujer se llenó de fe y él pudo reconocerlo. Pero una persona que se enaltece no puede reconocer lo que Dios está haciendo, ni en él ni en los demás. Por esto tenemos que cuidarnos de ensoberbecernos y andar en humildad. Para que se cumpla esa palabra, Mateo 23:12, recuerde. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Para el último versículo Jesús dice, ¿por qué? Va a dar la razón. ¿Por qué nos está diciendo que llevemos su yugo? ¿Por qué nos está diciendo que aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón y que hallaremos descanso para nuestras almas si hacemos todo esto? Dice, porque mi yugo es fácil. Y yo quiero explicarle algo. Usted sabe lo que es un yugo, tal vez muchos sí, tal vez muchos no. Pero en la palabra nos habla del yugo desigual, nos habla del yugo que se nos impone y que se le pudrirá a causa de la unción. Cuando habla del yugo, es esa pieza de madera que se ponía sobre los animales para que jalaran el arado, para que jalaran la carreta. Por lo general era en par, así que el yugo tenía dos formas para el cuello, el pescuezo del animal. Y eran los dos animales los que empujaban la carreta o empujaban el arado, los que trabajaban con el yugo puesto en sus espaldas, en sus cuellos. Jesús dice, lleva mi yugo, pero no te está diciendo que él va a soltar y te está diciendo, tú lleva mi yugo y yo no voy a hacer nada. Porque ese no es Jesús. Cuando él está diciendo que su yugo es fácil, ¿sabe por qué? Y cuando nos dice que llevemos su yugo, ¿sabe por qué? Porque usted va a llevar una parte, pero el que va a estar en el otro lado, porque el yugo es para dos, va a ser él. Y la parte difícil y la parte pesada, ya él la llevó en la cruz del Calvario. Ya él llevó lo más duro, que era vencer el pecado, que era vencer la muerte, que era arrebatarle las llaves del infierno. Él lo hizo. Él vino y nos rasgó el velo del templo con su muerte, para que hubiera comunión con Dios. Lo difícil, él lo hizo. Dice, ahora tú llevas la carga, pero vas a ir tranquilo, va a ser sencillo. Porque si vas conmigo, pero si voy con él, se me va a hacer sencillo llevar el yugo. Es fácil de llevar. Y ligera mi carga. Amén. ¿Por qué? Porque él es quien está con nosotros llevando, jalando ese yugo. Llevando esa carga. ¡Qué tremendo! Que ni en ese momento nos está diciendo háganlo solo, sino que nos está diciendo ponte, ven a este yugo, venid a mí, aquí conmigo, para que veas que vamos a sacar la carreta adelante, para que veas que vamos a lograr culminar la tarea, para que veas que vas a llegar a donde Dios te quiere llevar, siempre que lo hagamos a la manera de él, con mansedumbre y humildad. Para concluir quisiera hablar un poquito, recordarnos el tema del rey Ezequías. El rey Ezequías empezó muy bien, hizo lo correcto ante los ojos de Dios. En algún momento del camino se enalteció cuando Sennacherib le enfrentó, pero él se arrepintió de haberse enaltecido y Dios le dio al final la victoria. Pero luego enferma. Un hombre que había reconocido y que había procurado hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y quisiera leerles en Isaías, capítulo 38, versículo 9, dice lo siguiente, en adelante. Escritura de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Isaías está escribiendo lo que decía Ezequías. Ezequías dijo, yo dije,
A la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, o sea, moriré. Privado soy del resto de mis años. Y dije, no veré allá a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida. Me cortará con enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana como un león, molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas, los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. El que vive, este te dará alabanzas como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Ezequías relata porque cuando el profeta Isaías le dice que va a morir, él le dice al Señor, Señor, yo hice lo correcto. Y mire qué tremendo que a pesar de que él le dice esto, se lo dice con un espíritu de humildad. Cuando uno hace lo correcto ante los ojos de Dios y cuando uno anda en la humildad de la que habló Jesucristo, usted puede hablar con el Padre con confianza. Usted puede hablar con Dios sin temor. Recuerde que orar es hablar, conversar, establecer un diálogo, una comunicación, así como lo hace con sus amigos, con sus esposas, con su esposo, con sus hijos. Hacerlo con Dios. Y si lo hacemos en humildad, Dios responderá. ¿Qué sucedió con el rey? Estaba a punto de morir y Dios le dijo a Isaías, dile que le agregaré 15 años más de vida. Y le dio una prueba, un milagro hermoso, porque Ezequías actuó con humildad. Porque Ezequías, siendo un príncipe de Dios, no renegó, solamente le dijo, solamente te ruego, Jehová, que te acuerdes de que he andado en rectitud de tus caminos. Y Dios vio la humildad en su corazón. Él pudo hablar con humildad, con confianza, y Dios le respondió. Le agregó 15 años de vida y le dejó ver un milagro al hacer retroceder la sombra 10 grados. ¿Sabes? La sombra siempre avanza porque el sol avanza, pero se la hizo retroceder. Tremenda maravilla de Dios. O sea, hizo que el sol fuera hacia atrás. Dios está ahí para respondernos, ahí para ayudarnos, ahí para hacernos el milagro. Pero tenemos que andar en humildad y mansedumbre de corazón. Tenemos que descansar en Él y la única forma es llevando ese yugo, llevando esa carga ligera que Cristo nos invita a llevar con Él y viviendo en la manera que nos invita a vivir, mansedumbre, humildad, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amando a Dios sobre todas las cosas. Que el Señor le bendiga y que esta palabra sea de bendición para su vida como ha bendecido la mía. De esta misma forma vamos a estar cerrando este momento, entregándole al Señor lo que hemos aprendido para que Él lo haga carne en nuestras vidas, para que deje de ser palabra y se convierta en hechos en nuestras vidas. Porque la palabra nos enseña, nos dice que debemos ser hacedores de su palabra, cumplir con su palabra, someternos a su palabra y no ser oidores, olvidadizos, no ser rebeldes ni hijos de desobediencia. Porque en su palabra hay verdad. Porque su palabra es útil para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Oremos. Padre del cielo, una vez más te damos las gracias, la gloria y la honra.
por la palabra que has traído a nuestras vidas, la palabra que nos has dado una vez más de remanso, de reposo, de descanso, Padre, del cómo tú esperas que nosotros vivamos en humildad, en mansedumbre, y de esa gran benevolencia y esa gran ayuda que siempre nos diste desde que llegaste a este mundo, de llevar nuestras cargas, de hacernos descansar, de traer paz a la humanidad. Que nosotros podamos vivir en esa paz, Señor, que podamos hacer tu voluntad, ser verdaderos hijos tuyos y creer, Señor, creer entendiendo que el creer es un pacto, es algo recíproco, es algo donde yo tengo que mostrar, Padre Santo, lo que digo, lo que creo, lo que hay en mí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Y todo el pueblo de Dios dice amén.